Hola chicos, ¿cómo andan? Como saben, empezamos a ver en matemática los ángulos, ¿sí? Nosotros vimos que un ángulo, que lo vimos con el ejemplo del ángulo del arco de fútbol, que un ángulo es la unión, ¿sí?, entre dos líneas sobre un plano, ¿sí? Este era el dibujo que nosotros hicimos. Habíamos dicho que la unión entre estas dos líneas, ¿sí?, se llama vértice. Vamos a ponerle el nombre, vértice. Que había dos lados, ¿sí?, lado y lado, ¿sí? Lo más común, lo más fácil para orientarme es decir que el lado de abajo es la base. Entonces, cuando nosotros hablamos de una base, sabemos que estamos hablando del lado de abajo, y cuando no hablamos de la base, o sea, hablamos del otro lado, es el lado superior, ¿sí? Y habíamos dicho que el ángulo era la apertura, ¿sí? Sería la distancia que hay entre la base, el lado de abajo, y el lado de arriba. Esta distancia, esta abertura, se puede medir en grados. Para poderla medir en grados, tenemos el transportador, ¿sí? Tenemos grado 0, 10, 20, tenemos en el centro el 90 y al final el 180. ¿Sí? Para poder medir un ángulo, lo que yo hago, coloco el centro del transportador sobre el vértice, ¿sí? Coloco el centro del transportador en el vértice, y esta línea que ven que está justo sobre el 0 o el 180, 0 y 180, y esa línea justo sobre la base. Tiene que quedar perfecta, ¿sí? Porque es lo que me permite medir el ángulo. Lo que me va a indicar los grados del ángulo, o sea, qué grados tiene de abertura, es el lado de arriba, esta flecha. Porque al colocar la base sobre el 0, sabemos que de ahí es donde parte el ángulo. Y teniendo en cuenta en dónde llegue el lado de arriba, me va a decir cuánto mide el ángulo. Tenemos sobre el 0, y en este caso mi ángulo mide entre 40 y 50, o sea que mide 45. ¿Sí? Acá lo tenemos. ¿Sí? Aproximadamente 45 grados. Lo voy a medir exactamente como les mostré por acá. ¿Sí? Sí, 45 grados. 45 grados. Acá podemos observar. Acá tenemos el ángulo, ¿sí? Ven que la línea va justo sobre la línea del 0, ¿sí? Ahí lo acomodamos, ¿sí? Obviamente, una mínima diferencia, no hay ningún problema. Va justo sobre la línea del 0, y esta línea, la de arriba, que va así, me indica el valor. Como justo está entre el 40 y el 50, es 45. Podríamos decir que capaz es 45 y medio, pero con poner 45 está perfecto. Entonces, así es como yo puedo medir un ángulo. Ojo, porque los valores 180, 160, 150 están al revés. En realidad no es que están al revés, pero es porque nosotros hicimos la línea hacia allá. Supongamos que nosotros vamos a tener un ángulo así. Muy bien, en este caso el ángulo tiene otro sentido. Entonces, como la flecha está hacia este lado, yo tengo en cuenta los valores que están en la parte superior. Cuando yo mido el ángulo que tiene sentido con la flecha superior hacia la derecha, tengo en cuenta los valores de abajo, ¿sí? Hay algunos transportadores que no tienen todos los números, entonces es lo que me puede
marear. De lo posible, lo mejor siempre es conseguir un transportador que tenga todos los valores como este. Seguimos. Muy bien. Supongamos que tengo un ángulo así. En este caso, no es que yo voy a apoyar el transportador con el 0 así y el transportador hacia afuera. No. El vértice, ¿sí? Este punto, lo voy a apoyar en el centro. Por eso la mayoría de los transportadores tienen un puntito en el centro para poder colocar bien el vértice. Si no lo tengo, me guío por el valor, ¿sí? O la rayita que me aparece. Entonces, en este caso, ¿sí? Al ser un ángulo obtuso, que ya vamos a ver lo que es, yo tengo en cuenta lo de arriba, ¿sí? Venimos 10, 20, 30 y acá llega a aproximadamente 150, un poquito más, ¿sí? Entonces este ángulo mide aproximadamente, le ponemos 151 grados, ¿sí? Esta es la forma en la que me permite medir los ángulos con el transportador. Seguimos. Muy bien, nosotros vimos en el Zoom que los ángulos se pueden clasificar de distintas formas, se clasifican según la medida que tienen. Por ahora vamos a ver 3 formas de clasificar a los ángulos. Hay más, pero vamos a arrancar por estas 3. Están los ángulos agudos, que miden menos de 90 grados. Los ángulos rectos, que dijimos que es como si fuese una L, que miden exactamente 90 grados, y los ángulos obtusos, que miden más de 90 grados, y algo que no aclaramos es que miden menos de 180 grados. Sí. Acá tenemos el primer ángulo, ¿sí? Apoyamos sobre el vértice, bien sobre la línea que aparece ahí, la línea del 0, y lo medimos, da 50, ¿sí? Arrancamos hacia este sentido con los números de abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que este ángulo mide 50, entonces es un ángulo agudo. Marcamos esta línea, ponemos 50 grados y ponemos agudo. Vamos con el de abajo. Forma de L, ya me tendría que poder dar cuenta qué tipo de ángulo es. Apoyamos sobre el vértice, línea recta, 90 grados. Entonces es un ángulo recto. Para los ángulos rectos no se pone así. Hacemos una especie de cuadradito, ¿sí? Porque es recto. Entonces ponemos 90 grados recto. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los ángulos rectos, ¿cuánto van a medir? Exactamente 90 grados. Y el último, ángulo obtuso. Colocamos línea sobre el 0, con este sentido del compás. Veo, ¿cuánto va a medir este? Voy desde acá, 0, 10, 20, No va a medir 50, va a medir 130. Lo colocamos bien, que quede bien la forma. Perfecto, ahí tenemos 130 grados, ángulo obtuso. Entonces colocamos 130 grados, ángulo obtuso. Muy bien, estas son la clasificación de ángulos que vamos a ver por ahora. Tenemos los ángulos agudos, que miden entre 0 y 90 grados, o sea, más de 0, no puede medir 0 menos, y va a medir menos de 90 grados. Todos los ángulos que miden 90 grados se llaman recto, o sea que todos los ángulos rectos van a medir siempre lo mismo. Y por último tenemos el ángulo obtuso, que mide 180 grados, que mide menos de 180 grados y más de 90 grados. En este caso, 130, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo que construir un ángulo que mide 50 grados, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que dijimos que hay que hacer es trazar
una línea, ¿sí? Que como dijimos que se llamaba la parte de abajo del ángulo, como para ayudarnos a orientarnos. Base, muy bien. Muy bien, una vez trazada la base, voy a usar el transportador. Acá depende el sentido que le quiera dar. Si yo quiero que mi ángulo vaya hacia allá, voy a tener en cuenta los ceros de abajo. Entonces voy a elegir que mi vértice sea este. Si yo quiero tener en cuenta los números de arriba, entonces tengo que elegir este sector y tener en cuenta que mi vértice es este, ¿sí? Entonces, colocamos sobre el vértice, nos tenemos que fijar siempre que esté bien recto y bien colocado, ¿sí? Porque si no, es donde se nos va a ir para cualquier lado el ángulo. Muy bien. ¿Cuánto dijimos? 50. Entonces, tengo en cuenta los números de abajo. Llego al 50, que en este caso comparte con el 130, y hago una marca, ¿sí? Saco el compás. Ahora puedo usar si quiero la regla del compás o no. Y 1 y formo el ángulo 1. Esta línea la extiendo hasta formar el vértice. Muy bien, una vez extendida la línea y logrado el vértice, voy a marcar. Marco el ángulo, dijimos que este medía 50 y ya lo comprobamos cuando construimos con el transportador. Si fuese obtuso, tendría que hacer una línea por acá y ahí unir, ¿sí? Es muy fácil. Seguimos. Muy bien, acá tenemos un triángulo. Si no mal recuerdo, creo que fue Vito el que dijo que un triángulo está formado por 3 ángulos. El mismo nombre me lo dice. Tri, que significa 3, ángulo, que significa estos ángulos que venimos construyendo. Triángulo, 3 ángulos. Tenemos 1, 2 y 3 ángulos. Entonces los vamos a marcar. Esto es algo que ustedes tienen que copiar en la carpeta que está puesto en la tarea del blog, que la suma de los 3 ángulos interiores, o sea, este y este, suman 180 grados. O sea que los 3 ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. O sea, es igual a 180 grados, a una línea. Que eso ya vamos a ver cómo se llama ese tipo de ángulo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a medir los lados, los ángulos del triángulo para saber si de verdad suman 180. Muy bien, entonces, ¿cómo colocaba? Me apoyo sobre el vértice, me tiene que quedar bien el 0 sobre la línea y el primero mide, tenemos 60, entre 60 y 70, tenemos 2 rayitas menos que el 60, o sea que mide 68. Vamos a otro ángulo, al ángulo este, ¿sí? Cuando tengamos que medir los ángulos de un triángulo, es muy importante, ¿qué cosa? Exactamente, es muy importante ir moviendo la hoja, porque si yo no voy moviendo la hoja es donde me voy a perder y no me va a salir. Entonces apoyo sobre la línea que queda ahí bien y medimos. Este me da 51, un poquito más de 51 grados. Entonces acá tenemos, hasta ahora tenemos 68 más 51. O sea que tenemos 119 grados. Tenemos que llegar a 180, entonces yo voy a hacer 180, que es a lo que yo tengo que llegar, menos 119. Obviamente estamos hablando de grados. Me quedan 7, que en realidad son 70, ahora transformo en 10, 1, 6 y 0. Entonces, este ángulo, que todavía no medí, me tiene que dar 61. Y eso es lo que vamos a comprobar ahora. Lo apoyamos, ¿sí?
Tiki. Bien sobre el 0, perfecto. Muy bien, ahí lo tenemos. Esperen, tiki, tiki, tiki. Muy bien. Exactamente, ahí está. Perfecto. 61. ¿Sí? Muy bien. 61. Tenemos, volvemos a comprobar, 61 más 51 más 68 me va a dar 10, 1, 7, 12, 18, 180. Obviamente, cuando son los triángulos construidos por nosotros, puede ser que varíe entre 1 grado o medio grado y eso no va a haber ningún problema. ¿Sí? Es muy difícil trabajarlo y que nos dé con exactitud. Muy bien. Muy bien. Vamos a aclarar la última cosita. Vuelvo a repetir, por favor, no nos pongamos nerviosos, no nos enojemos ni nos pongamos mal porque no nos sale. Esto lo vamos a seguir practicando esta semanita después de las vacaciones. No hay que ponerse mal si no nos sale. Piensen que se vienen las vacaciones, es el momento de descansar y saben que siempre nosotros repasamos y retomamos todo el tiempo lo que sea necesario. Entonces, los triángulos están formados por 3 ángulos. Los ángulos por ahora vimos que se pueden clasificar en agudos, rectos y obtusos. Agudos entre 0 y menos de 90, los rectos 90 y los obtusos más de 90 y menos de 180. ¿Sí? También vimos que los triángulos se pueden clasificar según sus lados. Estaban los equiláteros, que tienen los 3 lados iguales, los isósceles, que tienen 2 lados iguales y uno distinto, y los escalenos, que tienen los 3 lados distintos. Como vimos que los triángulos están formados por 3 ángulos, también los podemos tener en cuenta para construir un triángulo. Supongamos, ¿sí? Esperen que voy a doblar la hoja, así no se mezcla con otra cosa que estemos viendo. Supongamos que a mí me piden construir un triángulo con un ángulo obtuso. Entonces, ¿qué es lo primero que me convendrá hacer? Exactamente, lo primero que me conviene hacer es el ángulo obtuso. Si en la consigna me dice que no importa cuánto mida el ángulo obtuso o no me piden, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Hago simplemente el ángulo obtuso y después uno los lados y termino de formar el triángulo. Entonces, acá nos quedó triángulo con ángulo obtuso. Ya me puedo dar cuenta que el obtuso es este porque es el que construí, aparte es el que tiene la abertura más grande. Si yo me apoyara acá, me daría cuenta que este, ¿qué es? Si el recto es hacia allá y el obtuso es hacia allá. Exactamente, que este es agudo y por último, que este también es agudo. ¿Sí? Perfecto. Y supongamos que tengo que construir un equilátero con 3 ángulos agudos. Yo sé que equilátero, los 3 lados tienen que medir lo mismo. Entonces, si los 3 lados tienen que medir lo mismo, acá es donde puedo empezar a usar a mi amigo el compás. Vamos a ver este ejemplo y terminamos por hoy. Muy bien, vamos a construir un triángulo equilátero con 3 ángulos agudos. Vamos a elegir una medida random, lo vamos a hacer de 4 centímetros. Entonces, primero dijimos que hacíamos una línea, una base de 4 centímetros. Luego agarramos el compás, lo abrimos 4 centímetros, ya que todos sus lados van a medir 4 centímetros. Lo apoyamos sobre uno de los extremos de las líneas y hacemos el tajo. Lo mismo con el otro extremo de la línea. ¿Sí? Lo apoyamos y nos va a quedar así. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál es la forma? Unir. ¿Sí? Yo uno. Ya con unir la primera vez los 4 centímetros,
ya me voy a dar cuenta que forme un ángulo agudo. Y automáticamente, cuando una al otro extremo, me va a quedar otro ángulo agudo. ¿Esto qué quiere decir? Que los ángulos equiláteros tienen siempre 3 ángulos agudos, en este caso. Supongamos que me piden construir un triángulo con un ángulo obtuso y que algún lado mida tanto. Entonces acá es donde tengo que tener en cuenta el compás y el transportador. Pero no les voy a mostrar en el video porque la idea es que lo practiquen ustedes. Vuelvo a repetir, no se pongan mal si no sale, no se pongan mal si se les traba, no hay ningún problema. En el cole también lo vamos a volver a practicar, ¿sí? Entonces la idea es practicarlo, que no salga mal y que con el tiempo lo vayamos aprendiendo. Así que bueno chicos, muchas gracias por todo y nos vemos. Chau chau.